Los ojos del mundo se volvieron hacia Riad, Arabia Saudita, el 18 de febrero de 2025, cuando funcionarios de alto rango de Estados Unidos y Rusia se reunieron en una cumbre organizada apresuradamente. ¿El propósito de la reunión? Encontrar un camino hacia la paz en la Ucrania devastada por la guerra. Las conversaciones estuvieron envueltas en secreto, con pocos detalles revelados al público de antemano. Esto era claro: el futuro de Ucrania, y quizás del mundo, pendía de un hilo. La reunión sorprendió a muchos, particularmente porque la guerra en Ucrania continuaba, sin un final a la vista. Rusia seguía con su implacable ataque al este de Ucrania, mientras que el pueblo ucraniano mostraba una resistencia extraordinaria frente a un sufrimiento inimaginable. El hecho de que las dos superpotencias, enfrascadas en una guerra indirecta en Ucrania, hubieran acordado siquiera hablar, fue visto por algunos como un rayo de esperanza. Sin embargo, el ambiente estaba cargado de tensión e incertidumbre. La reunión tuvo lugar en un contexto de profunda desconfianza y animosidad entre Estados Unidos y Rusia, alimentada por años de crecientes tensiones. La guerra en Ucrania solo había exacerbado estas divisiones, llevando a los dos países al borde de una nueva guerra fría. La cumbre en Riad fue una apuesta de alto riesgo, un intento desesperado por encontrar puntos en común en un conflicto que amenazaba con salirse de control. El mundo observaba con gran expectación, esperando contra toda esperanza que esta reunión pudiera marcar el comienzo del fin del derramamiento de sangre en Ucrania. El aspecto más llamativo de la cumbre de Riad fue la ausencia de un actor clave, la propia Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky no fue invitado a las conversaciones, una decisión que provocó una condena inmediata y enérgica por parte de Kiev. Zelensky, quien se había convertido en un símbolo global de la resistencia ucraniana, expresó su ira y frustración, afirmando inequívocamente que no se deberían tomar decisiones sobre Ucrania sin Ucrania. La exclusión de Ucrania de las conversaciones fue un gran error diplomático, que puso de relieve las profundas divisiones que aún existían entre Occidente y Rusia. También planteó serias dudas sobre la legitimidad de cualquier acuerdo alcanzado en Riad. ¿Cómo podría ser viable, y mucho menos sostenible, un acuerdo de paz si no contaba con el apoyo del país que se encontraba en el centro del conflicto? La decisión de excluir a Ucrania fue vista por muchos como una concesión a Rusia, una señal de que Occidente estaba dispuesto a negociar por encima de las cabezas del pueblo ucraniano. Esta percepción se vio aún más alimentada por los informes de que Estados Unidos y Rusia habían acordado un conjunto de principios para un acuerdo de paz sin ninguna aportación de Ucrania. La ausencia de Ucrania en la cumbre de Riad proyectó una larga sombra sobre las conversaciones, socavando la confianza y planteando serias dudas sobre las perspectivas de una paz justa y duradera. A pesar de la controversia en torno a la ausencia de Ucrania, Estados Unidos y Rusia lograron acordar un conjunto de 4 principios destinados a poner fin a la guerra. Estos principios incluían restablecer la funcionalidad de las misiones diplomáticas, establecer un equipo de alto nivel para negociar el fin del conflicto, explorar la futura cooperación geopolítica y económica, y seguir participando en el proceso de paz. A simple vista, estos principios parecían ofrecer un rayo de esperanza. Sugerían la voluntad de ambas partes de entablar un diálogo y trabajar hacia una resolución pacífica. Sin embargo, la clave estaba en los detalles, y aún estaba por verse cómo se traducirían estos principios en acciones concretas. Además, los principios en sí eran vagos y abiertos a la interpretación. ¿Qué significaba restablecer la funcionalidad de las misiones diplomáticas? ¿Cuál sería el mandato del equipo de negociación de alto nivel? ¿Y cómo se podía hablar de cooperación geopolítica y económica mientras la guerra continuaba? La falta de detalles en los principios acordados suscitó la preocupación de que no fueran más que promesas vacías, una forma de que ambas partes salvaran las apariencias mientras evitaban hacer concesiones reales. La cumbre de Riad terminó como empezó, envuelta en secreto e incertidumbre. Si bien el acuerdo sobre 4 principios para la paz fue un paso positivo, fue solo eso, un solo paso en un camino largo y arduo. La verdadera prueba sería si Estados Unidos y Rusia podrían traducir estos principios en acciones concretas, y si podrían hacerlo de una manera que abordara las legítimas quejas de Ucrania y asegurara una paz justa y duradera.
Lo que estaba en juego no podía ser mayor. La guerra en Ucrania ya había cobrado la vida de decenas de miles de personas y había desplazado a millones más. También había enviado ondas de choque a través de la economía mundial, provocando una crisis energética y exacerbando la inseguridad alimentaria en muchas partes del mundo. El resultado de la cumbre de Riad y el futuro de Ucrania tendrían profundas implicaciones para el orden internacional. El fracaso en lograr una resolución pacífica no solo prolongaría el sufrimiento del pueblo ucraniano, sino que también envalentonaría a otros autócratas y socavaría el sistema internacional basado en normas. El mundo observaba y esperaba, con la esperanza de que la cumbre de Riad marcara un punto de inflexión en el conflicto. Sin embargo, mientras el sol se ponía sobre el desierto árabe, seguía sin estar claro si se trataba de un nuevo amanecer para Ucrania o simplemente de una falsa promesa de paz. Síguenos y comparte para que más personas como tú se enteren de las noticias más importantes.